días, hermanos, amigos. Es un gusto poder estar juntos nuevamente a través de este medio y de poder estar compartiendo la palabra del Señor. La palabra de Dios es aquella que nos guía, nos habla, nos enseña, nos instruye. Es aquella que obra una forma global sobre toda nuestra vida, sobre todas las cosas sobre nuestra familia, sobre todas las cosas. Y en esta hora quería compartir un texto bíblico para empezar en Santiago, capítulo 1, versículo 19, y dice así su palabra. Dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. Y en esta hora quería justamente poder reflexionar acerca de la importancia de oír. Aquí este texto nos resalta esta situación, esta cosa tan importante que la Biblia en muchas oportunidades lo señala, que es el poder oír. Y dice: todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. Vamos a hablar de la importancia de oír, de la importancia de oír a Dios sobre todas las cosas, de la importancia también, como estamos en este tiempo hoy, un tiempo especial con este aislamiento, nos encontramos en un tiempo en el cual la familia principalmente se encuentra prácticamente todo el día reunido, y hay una importancia que siempre existe, pero hoy en día se pone más de manifiesto, que es el poder oír al otro, el poder ser presto para oírnos, para poder escucharnos. Cuando la palabra de Dios en este texto nos habla de ser pronto para oír, está hablando esta palabra oír, de escuchar, de entender y de poder justamente obedecer. Esta palabra implica estos aspectos. Cuando decimos la importancia de oír, estamos hablando de la importancia de escuchar. Estamos hablando de la importancia también de entender y obedecer aquellas cosas que Dios nos habla en su palabra. Y cuando leemos este texto bíblico, lo primero que nos viene a la cabeza, que justamente cómo Dios tiene su propia lógica. Nosotros muchas veces pensamos, y lo primero que nos viene a la cabeza, ¿qué es sino el de ser pronto para hablar más que pronto para oír? La naturaleza humana está siempre lista, siempre uno está preparado para hablar, para decir cosas, para comunicar cosas, etc. Pero nos cuesta tanto el poder oír, el escuchar al otro, el escuchar inclusive a Dios. Somos impacientes muchas veces, somos intolerantes, somos tan activos que no podemos, queremos poner sobre el tapete nuestro pensamiento, nuestras ideas, nuestro punto de vista. Nos cuesta tanto poder escuchar, pero Dios aquí está diciéndonos: seamos pronto para oír, seamos pronto para escuchar, tengamos justamente en contra de lo que es nuestra propia manera de ser, nuestra propia naturaleza que nos lleva siempre a hablar y siempre a ser rápidos en hablar y pero muy digamos reacios a escuchar, de prestar atención. Tenemos que cultivar esto que es tan importante para la vida del hombre, que es poder escuchar. Seamos pronto para escuchar.
La palabra de Dios nos habla también justamente en el Proverbio 8:34, dice: bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mi puerta. Dios se agrada de aquel que está allí atento a la puerta de su presencia, la puerta allí en el umbral, para poder recibir siempre aquello que Dios tiene para hablar. Dice inclusive que vela, está vigilante a las puertas cada día. Qué lindo es cuando hay un corazón que tiene esa disposición de poder recibir de Dios su palabra, de poder escucharlo a Él, de poder recibir de Él aquello que Él tiene para hablarnos, comunicarnos. Qué lindo es cuando nosotros acallamos todo lo nuestro, nuestras cuestiones, nuestros reclamos, inclusive detenemos nuestros pedidos, nuestras oraciones, y solamente aquietamos nuestro corazón para escuchar la voz de Dios, para escucharlo a Él. También vemos en la palabra de Dios que en San Juan nos habla el Señor, en San Juan 10:27, dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Qué importante es, una de las características que tiene el Hijo de Dios, que debe ser algo muy marcado, es que somos aquellas ovejas que oyen a su pastor. Nuestro pastor, dice la palabra de Dios, que Jesucristo es el buen pastor que da su vida por las ovejas. Ese buen pastor que entrega todo su ser por amor a nuestra alma. Y a Él es el que tenemos justamente siempre que prestar atención, escucharle con mucha atención. Dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Qué bueno es que en la medida que va pasando el tiempo, vamos conociendo un poco más al Señor, tengamos ese oído sensible para escuchar la voz de Él. Y todo lo contrario, rechazar aquellas voces que no son de Dios, rechazar la voz del enemigo, que muchas veces quiere venir a susurrarnos, quiere venir a traer a nuestro corazón aquellas cosas que desagradan a Dios, que vienen a susurrarnos con engaño, con mentira, con seducción, con tentaciones. De poder rechazar las voces, aún esas voces que son del enemigo, rechazar los chismes, rechazar la murmuración, rechazar todo, aún inclusive todo de pesimismo, toda corriente de queja, que tanto hoy en día está instalado por todos estos tiempos, este momento especial que se está viviendo en el mundo. Vemos cómo existe esa situación inclusive de pesimismo, de queja, pero nosotros como hijos de Dios debemos tener esos oídos, nuestros oídos sensibles para escuchar justamente lo que viene del Señor. Y vemos justamente que el oír es algo que en lo, digamos, humano, en la parte humana, en la parte física nuestra, es de suma importancia. El oír, el no poder oír o tener problemas de audición, hace que una persona que no oye bien se aísle, por ejemplo. Hace que esa persona tenga mal humor en momentos de por ese problema de no poder relacionarse con su entorno, con los que están alrededor de él. También encontramos, por ejemplo, que uno de los problemas que causa cuando hay un problema de audición, cuando hay una enfermedad de audición, es
que la persona no puede tener ese equilibrio en su persona. En la audición juega un papel fundamental para que nosotros podamos movernos en una forma equilibrada. Y si lo llevamos al sentido espiritual, cuando dejamos de oír al Señor, dejamos de oír su voz, vamos aislándonos, como esa persona que por causa de no oír se va en oír en su entorno, no se comunica, no se relaciona. Así pasa también en la vida cristiana, cuando nosotros dejamos de oír al Señor, dejamos de oír su palabra, nos vamos aislando, nos vamos deslizando en el camino del Señor. Perdemos también estabilidad espiritual, empezamos a tener esa intermitencia, empezamos a tener ese alto y bajo. Cuando tenemos problemas de audición, cuando hay ese corto en la relación con Dios, no le escuchamos su palabra, no escuchamos su consejo, no recibimos su enseñanza, no somos guiados en su camino, comienza a haber ese desequilibrio en nuestra vida, así como sucede en lo físico, en lo natural. Tendremos justamente todas estas situaciones. Y vemos también cómo, por ejemplo, en el sentido de las relaciones humanas, cuán importante es saber oír, es saber escuchar al que está a nuestro lado. En primera cosa debemos tener oídos para escuchar a nuestra esposa, a nuestro esposo. ¿Cuántos problemas que terminan en divorcio? Uno de los principales problemas de divorcio que son causales de divorcio son la falta de ese oírse, de escuchar al otro, de poder dar ese tiempo para poder escuchar. Hay uno que habla y el otro que no se puede expresar quizás, o directamente se cierra ese canal de comunicación y no hay ese escucharse, ese poder dar ese tiempo para relacionar y para que crezca la relación en vez de caerse. También vemos cuántos problemas en el sentido con los hijos, cuántos problemas, cuánta rebeldía entre los adolescentes, entre los jóvenes principalmente, por esa corte en la relación, por no saber escuchar los padres a los hijos, para no saber estar atento a ellos. Solamente se les da órdenes, solamente se les da quizás en lo material, se les facilita las cosas, pero no se le da esa atención, no se le presta ese oído necesario para que ellos puedan también, tienen sus problemas, tienen sus necesidades, tienen sus conflictos, y el padre o la madre muchas veces no se perciben de ello. Vemos también cuántos problemas, y en este tiempo tan así, digamos, moderno en que vivimos, cuántos problemas de abuelos que terminan, de personas ancianas, mayores, que terminan solos, por falta de ese oído de parte de sus hijos para poder escucharlo, para poder darle una palabra, para poder sentir sus necesidades, para poder escuchar las cosas que ellos, los temores que ellos tengan. ¿Cuántos abuelos ciertamente han sido descuidados? Porque no hay un problema para oír, la importancia de oír. Dios dice que seamos prestos para oír. Vemos justamente algunos sabios de tiempos antiguos, por ejemplo, con sus dichos referente a esto, que también veían la necesidad, la importancia de oírnos, de oír al prójimo. Dice Zenón, es algo risueño, ¿no? Tenemos 2 orejas, pero una sola boca, para que aprendamos a oír más y hablar menos.
la sabiduría tan sencilla como es esa declaración. Tenemos justamente dos orejas y una sola boca. Dios en su sabiduría ha justamente creado así al ser humano. Nos está queriendo decir algo. Vías decía que si aborreces hablar precipitadamente, no caerás en error. También otro sabio de la antigüedad, Demonax, decía, cuando le preguntaron cómo se podría gobernar mejor, cómo hicieron esta pregunta, ¿cómo podría uno gobernar mejor? Y él dijo, sin ira, hablando poco y escuchando más. Realmente encontramos que hay una necesidad hoy en día en el mundo, y más aún por esta situación del aislamiento. Veía en las noticias hace unos días que los psicólogos declaraban que hoy más que nunca tienen tantísimo trabajo, tienen cantidades de consultas que le piden por su servicio, porque la gente quiere que alguien pueda escucharlos. Y les llaman por videoconferencia, por los medios que hay ahora de internet, y hacen vuelcan esa necesidad sobre este especialista, este hombre, estos psicólogos. La gente necesita ser escuchada. También nosotros como hijos de Dios demanda al Señor de nuestras vidas que podamos ser sensibles a la necesidad que hay hoy en día en el mundo. Tenemos que tener también, así como tener un oído sensible para escuchar al Señor sobre todas las cosas, para escuchar su voz, para ser guiados por Él, también necesitamos ser prestos para oír a la necesidad del mundo actual. Gente que está gimiendo, gente que está con temores, gente que está con ansiedad, gente que está temerosa del mañana, gente con problemas de diferente índole. Pero nosotros como hijos de Dios, Dios nos dice que seamos prestos para oír, prontos, diligentes para oír, lentos para hablar, lentos para airarnos. Y encontramos justamente que la palabra del Señor nos habla acerca de, en el Proverbio 18:13, acerca del hablar. Y sabe que justamente una de las formas de poder nosotros determinar que estamos justamente hablando, escuchando bien, es una de las maneras de poder tener, digamos, esa mirada, a ver cómo estamos parados con este tema, de escuchar al otro, de ser prestos para escuchar. Una de las cosas que debemos hacer es saber cuando alguien nos habla, cuando Dios nos habla, cuando alguien nos habla, el poder estar atento, poder escucharle con atención. ¿Cuántas veces somos impacientes o no nos gusta lo que no nos pueda quizás gustar, o simplemente no le damos importancia a lo que nos habla y estamos cortando la conversación? ¿Cuántas veces pasa esto? Proverbio 18:13 dice, el que responde palabras antes de oír, le es fatuidad y oprobio. El que, o sea, es esa persona, aquí se está refiriendo a que esa persona que responde antes de oír, no espera el escuchar lo que le tienen para decirle, sino que le corta. Y dice acá la palabra de Dios, le es fatuidad, o quiere decir que él es acto necio, y le es oprobio, o sea, le causa de vergüenza que haga esto. Qué triste esto suceda. A veces nosotros somos así, estamos
yo analizaba mientras estudiaba todo esto, cuántas veces nosotros no permitimos que el otro hable. Somos impacientes, quizás somos precipitados, pero que no pase esto. También encontramos que muchas veces alguien nos está hablando y nosotros ya, en vez de escuchar con atención y poder tomar nota de lo que nos están comunicando, nosotros estamos pensando antes que termine qué le vamos a decir. Estamos ya haciendo todo ese desarrollo de nuestros argumentos, etcétera. Y esto hace realmente que no haya una buena comunicación, hace que también esto corte eso que necesario, que es tan importante que Dios nos habla de que seamos prontos para oír. Pero nos ayuda, y sí mucho, cuando hay una persona que tiene esa disposición, que es pronto para oír, e inclusive cómo está uno con su mirada fija en esa persona. Qué feo es cuando uno habla con alguien y esa persona está mirando para otro lado. Es como que es algo desagradable. Qué bueno es que podamos fijar nuestra mirada sobre esa persona. Y para ir cerrando este tema, que podamos, en este tiempo especial que estamos viviendo, tener en cuenta que el que está a nuestro lado necesita ser escuchado, que podamos dar ese tiempo, podamos dar ese lugar al otro. Como dice aquí, seamos prontos para oír. Qué importante es también poder tener sensibilidad y poder prestar oído a lo que nuestro entorno, la gente, nuestros hermanos, nuestros parientes, la gente que no conoce al Señor, estos están realmente necesitados de alguien que lo escuche en este tiempo tan difícil, que podamos tener ese oído. Y después hablaremos, después comunicaremos las cosas. Dice la palabra de Dios en Proverbios 1:33, dice: mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Esta es una de las tantos versículos y textos bíblicos con promesa de parte de Dios para aquel que tiene un oído presto para oír. Y en este caso, principalmente, debemos prestar nuestros oídos a nuestro Dios. Debemos estar atentos a la voz de Él en todos los aspectos de nuestra vida. Y aquí el proverbio, justamente Salomón hablaba dice: mas el que me oyere habitará confiadamente, vivirá tranquilo sin temor del mal. Maravillosa promesa que Dios nos da a nuestras vidas para que nosotros cultivemos el arte de escuchar, de escucharnos, de escuchar a Dios, de escucharnos entre nosotros, porque esto hay bendición de parte del Señor. Esto hace que nosotros, cuando escuchamos a Dios, estaremos abrazando su voluntad, estaremos llevando adelante aquello que Él, esa dirección que Él tiene para nuestra vida, ese propósito que Él tiene. Y veremos justamente es la bendición de Dios, que es la seguridad para nuestra alma, que es el contentamiento, que Él nos liberará. Dice inclusive, andaremos sin temor del mal. Dios bendiga cada una de vuestras vidas y damos gracias al Señor porque Él es el que nos habla, nos enseña, y que Dios nos ayude. Aquí en Santiago está haciendo un reclamo, dice: todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para irarse.
Oramos al Señor. Señor Jesús, te damos gracias porque tú eres aquel que habla, Señor, a nuestros corazones, aquel que eres el mismo ayer y hoy por los siglos. Señor, queremos oír tu voz cada día. Queremos que tú nos guíes, que tú nos dirijas como Padre amoroso, que hables, que traigas esa palabra a cada una de nuestras vidas. Somos tus hijos, necesitamos escuchar la voz de nuestro Padre cada día. También ayúdanos a ser también sensibles, Señor, para escuchar, Señor, al otro, ser prontos para oír, entre los esposos, para con nuestros hijos, los hijos para con los padres, en la relación familiares, en la relación entre hermanos, tener esa presteza para escuchar al otro, para poder entenderlo, comprender su necesidad y poder bendecirlo. Y Señor, ser sensible, tener un oído sensible para prestar oído a la necesidad que hay alrededor nuestro y poder bendecirlo con el Señor Jesús, con su palabra. Gracias te doy por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga ricamente, queridos hermanos y amigos. Hasta la próxima. Señor, cámbiame, renuévame.
el poder